y cuando hay que lidiar con múltiples estamentos y actores. Uno de estos actores son las religiones, específicamente las interpretaciones humanas e históricas que se hacen de las escrituras, en este caso, ¿no? Y que se han convertido en dogmas infalibles que ha dado lugar a una serie de distorsiones múltiples. Pensaba, si no todas, cuántas mujeres y hombres, de acuerdo a mandatos religiosos, culturales y sociales, recibimos cual marca una serie de mensajes y estereotipos que determinan roles sociales para hombres y mujeres. Esto es una cosa que ya, digamos, quienes estamos aquí comprendemos cada vez de manera más integral. Por ejemplo, ¿no? Cuántas mujeres a lo largo de diferentes épocas se dolieron y sufrieron con el mandato religioso y social de la virginidad, cuyas consecuencias han sido funestas, sembrando sentimientos de angustia, culpa, como mencionaba Marcela hace un momento, y represión en ellas, así como control y dominio y atribuciones por parte de los hombres, ¿no? Sobre las mujeres. Recordemos también que esta categoría construida, como es la virginidad, y escrita desde interpretaciones divinas, además de identificar a las mujeres con el pecado, establece sin duda relaciones sociopolíticas en la esfera pública, cuyo fin es el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, al igual que otras prácticas aún vigentes en algunos contextos. Como mujer latinoamericana, circunscrita, entre otras cosas, a una cultura sacro-religiosa imperante, recuerdo como anécdota política en mi historia sexual a un compañero de ruta que, entre caricias y reconociéndonos en la intimidad, me preguntó: ¿eres virgen? Y yo respiré profundamente y con mucho sentido del humor y lúdicamente le respondí: querido, yo no soy María, tú no eres José y este no es el pesebre. Sentí mi respuesta como una conquista conmigo misma. Experimenté libertad en un hecho concreto y me di cuenta que había iniciado un camino de liberación de poderes violentos, el peso histórico de la Iglesia Católica Romana. Es decir, me permitió un trabajo personal y político de larga data para aprender a ser de otra manera. Como bien escribe Marcela Lagarde, sin autobiografía no hay historia. Y necesitamos escribirla para construir nuestras autonomías y ser autoras de una ética propia. No obstante que lo anterior grafica que la religión no es solamente una experiencia personal o una vitalidad interior, es interesante también ver cómo otorga significado en la vida de las personas. La religión es también una institución social con determinadas creencias, ideas y símbolos que pretenden relatar e interpretar las relaciones entre poderes sobrenaturales o divinidades y los seres humanos. La fuerza arraigada de sus preceptos ha conformado quistes históricos en la esfera de la sexualidad, que atraviesan la intimidad, que atraviesan el silencio, el lenguaje, el cuerpo afectivo y que establecen normas tanto en lo privado como en la esfera pública. Volviendo al relato autobiográfico, debido a que nada es suelto ni casual en la vida, mi estancia por diferentes organizaciones con piel feminista, espacios de reflexión, de diferencias, de discrepancias, también de poderíos, creación y toma de conciencia, me prepararon para adherirme a una propuesta tan política y transgresora como es Católicas por el Derecho a Decidir y convocar a un trabajo colectivo. Por supuesto, fue una decisión muy pensada y sentida después de varios años de desencuentros y de disputas, de críticas y hasta hoy cuestionamientos al poder clerical. Sin embargo, considero que es necesario hacer una voz desde dentro, romper con el estigma de la homogeneidad, con el discurso hegemónico del control y desde allí tocar la dimensión sociopolítica expresada en dogmas y creencias que defienden el status quo y los privilegios de determinados grupos de poder. Los mismos que con ropaje patriarcal, como ya se ha dicho,
legitiman y sacralizan la subordinación de la mujer en la sociedad. Somos mujeres feministas, ¿sí? Y católicas también, no falsas católicas o anticatólicas como nos califican los opositores por cuestionar el patrón homogéneo. Rescatamos nuestra experiencia de fe y junto con el uso de la razón partimos de un principio fundamental: donde hay duda, hay libertad. Filosofía de la sospecha. Desde allí recreamos y politizamos una identidad católica, ojalá por senderos más libertarios o heterogéneos y democráticos, donde la libertad de conciencia y el derecho a decidir son ejes fundamentales en la vida de las personas. Católicas por el Derecho a Decidir conforma una red regional en América Latina. Está en México, en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Perú, en Brasil, en Paraguay y en Chile. Algunos enlaces aquí en España y otros en Estados Unidos. Bien, indiscutiblemente hay dos grandes recursos que nos han permitido también entrar en esta reflexión política desde dentro, ¿no? Porque probablemente es mucho, no sé si más cómodo, pero de pronto no tan confrontador criticar desde afuera, ¿no? Pero hay dos elementos que nos permiten hacer estas rupturas con lo hegemónico e impuesto. Por un lado, sin el aporte del feminismo es casi imposible revisar con ojos críticos lo dado como natural y rebatir los dogmas que provienen de la jerarquía clerical como patrón dominante, que han tenido y tienen un impacto en la vida de las mujeres, con énfasis en las mujeres católicas. El trabajo feminista es un requisito identitario para nosotras, es el discurso político que permite cuestionar con fundamentos el orden establecido, previa toma de conciencia del mismo, porque no podemos criticar algo que no hemos saboreado también. Brinda la posibilidad de rastrear la historia escondida y silenciada, lo cual me parece fascinante. También despierta sentimientos de valentía necesarios para ser y hacer en el mundo que nos tocó estar. De otra forma, es menos probable que como mujeres y además católicas nos preguntemos cosas como, por ejemplo, ¿por qué la culpa cuando se vive la sexualidad? ¿Qué quieren las mujeres católicas de hoy? ¿Quién es la medida de nuestras vidas? ¿Cuál es la posición de las mujeres al interior de la Iglesia Católica, tanto la que decidió hacer monja como la mujer sencilla de a pie? ¿Por qué se esconde la producción teológica construida por mujeres al interior de la Iglesia Católica, textos no permitidos y silenciados? En la tópica de la Última Cena, por ejemplo, la pregunta es, ¿Jesús consagró solo a hombres? En los primeros tiempos hay evidencias que las mujeres tuvieron cargos importantes dentro de la Iglesia, ¿no? Como diaconisas o participantes de órdenes sagradas. Incluso en la Edad Media